Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Porque había muchos que le habían seguido. Recuerda el pasaje de Lucas 15:7 que dice: habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo en el cielo. Y cuando una persona se arrepiente y tú eres conocedor de eso, tienes que alegrar, tiene que haber, es una fiesta, tiene que haber un gran banquete por ese pecador arrepentido. Y Jesús aquí lo que está haciendo es honrando al Señor Jesús. Le prepara un gran banquete, dice otro pasaje paralelo. Le prepara un gran banquete al Señor para honrarlo por lo que había hecho en él. Está honrando al Señor en este banquete. ¿Y por qué era especial esto del banquete? Debemos comprender también este punto particular de ellos en su cultura judía. Para un judío, sentarse a la mesa con una persona era algo más que simplemente compartir un lugar. Era, como estamos viendo en el estudio de la Santa Cena, ¿no? Sentarse a la mesa implicaba una señal de compañerismo delante de Dios. Implicaba que yo aceptaba a la persona que estaba ahí. Yo lo conocía, yo tenía una relación con esa persona. Una muestra de aceptación. De hecho, cuando ellos se sentaban a la mesa, un mismo pan era compartido entre todos. Todos cogían un trozo de pan del mismo pan. Una señal de que compartían la misma comida. ¿Y eso lo hacían después de qué? De que el jefe de la familia, el dueño de la casa, orase y bendijese esa comida. Todos participaban de esa bendición por medio de coger un trozo de ese pan. Entonces, lo que están haciendo aquí, ¿qué están haciendo? El Señor Jesús, ¿qué está manifestando y qué es lo que los fariseos y los escribas están viendo ahí? Este Señor está compartiendo, está diciendo públicamente de que reconoce una relación con esos pecadores, como lo llamaban ellos, y con esos publicanos. Y por eso vamos a ver más adelante qué es lo que dice ahí, el versículo 17. Pero antes de terminar esto, este simbolismo de la cena, este simbolismo de la mesa, lo vemos expresado de manera más visible en la Santa Cena con el Señor. Cuando el Señor instituye la Santa Cena, lo hace con este simbolismo de la cena como lo veían ellos, para mostrar esa cercanía, esa intimidad con aquellos que estaban sentados a la mesa. Entonces no es simplemente una comida sin más. El hecho de que el Señor dice, bendijo y partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Estaba participando con ellos del mismo pan. Lo dice Pablo en Corintios, ¿no? El versículo que usamos para la Santa Cena. Así que no es sorprendente que estos hombres estaban escandalizados con lo que estaba ocurriendo. Todo el mensaje es claro de parte del Señor Jesús. Aceptaba a todos aquellos que la sociedad, el sistema rechazaba. El Señor que decía, yo los acepto. Lo que los fariseos, los escribas, todo el sistema judío rechazaba, porque eran pecadores en teoría, porque ellos se veían como no pecadores, todos ellos el Señor dice, no, yo los acepto. ¿Por qué? Porque Él está viendo el corazón. Las verdaderas intenciones del corazón es lo que el Señor Jesús está viendo ahí, no lo exterior. Sigamos por favor Mateo 23:27. Mateo 23:27. Para que entendamos qué es lo que ocurría con esos fariseos y entendamos que cuando uno busca su propia justicia, cuando quiere autojustificarse delante de Dios, rechaza la gracia, oscurece la misericordia que Dios quiere mostrar a las personas. Mateo 23:27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estos fariseos que estaban ahí delante, mirando cómo estaba el Señor Jesús haciendo con estos hombres, se veían de esta manera. Exteriormente, a los fariseos, ¿qué les ocurrió? Ellos tenían un celo verdaderamente por las cosas santas. Ellos querían guardar la ley de Dios. Eran tan celosos con eso que tenían normas hasta lo más pequeñito. O sea, la motivación de ellos realmente no era incorrecta porque querían honrar a Dios. Pero terminaron dejando de lado lo que Dios verdaderamente mandaba y pusieron a la altura de la Escritura sus normas propias. Porque pensaban de esa manera, estaban siendo más celosos, más santos para Dios. Por eso el Señor les dice, habéis anulado la ley con vuestras costumbres. Y es como se veía, y por eso el Señor Jesús a esos fariseos que están ahí les está diciendo, oye, ellos le daban mucha importancia a lo exterior, a cómo los de fuera les veían.
Por eso se paraban en las plazas a orar, que la gente viese esa apariencia de piedad. Que la gente viese, oye, esta gente, wow, qué hombre de Dios. ¿No? ¿Cómo ora? ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo hace? Eso es lo que ellos le daban importancia. Eso lo vemos hoy en día también. Sigue estando eso presente en la iglesia del Señor. La apariencia exterior. Ellos daban mucha importancia a eso y a causa de eso dejaron de lado ¿qué? Lo de el corazón, lo que el Señor Jesús estaba viendo. Y le está diciendo que muy bonito, por fuera estáis muy bien pintados de blanco, pero por dentro es un sepulcro. Es lo que pasaba con estos fariseos porque se estaban autojustificando delante del Señor Jesús. Por eso mira el versículo 17 que dice ahí, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír del Señor Jesús, el Señor Jesús estaba oyendo lo que ellos están diciendo. ¿Por qué los publicanos dicen eso? Porque ellos en el fondo que se veían, nosotros somos justos, somos santos, somos buenos, cumplimos la ley de Moisés, somos irreprensibles. Y el Señor Jesús que les dice, bueno, oye, no entra en una discusión con ellos de explicarles, oye, no entra. En realidad está siendo un poco irónico el Señor Jesús aquí con ellos, porque les está diciendo, bueno, oye, si vosotros en vuestro corazón, en vuestro pensamiento decís que sois buenos, pues muy bien. Porque yo, dice el Señor, y revela su propósito aquí, dice, yo he venido ¿a qué? A sanar. Pero he venido a sanar a los que están enfermos. Si tú me estás diciendo que te autojustificas, que tú no necesitas de Dios, que tú no estás enfermo, entonces yo contigo no tengo nada que hacer, le dice el Señor Jesús. Es lo que le está diciendo el Señor. Es un proverbio esto, no en proverbios del libro, pero es un proverbio. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, esto es lo que pensáis realmente, que no estáis enfermos, que no necesitáis del médico por excelencia que puede sanar las almas. Se estaban autojustificando. ¿Y qué es lo que hace uno cuando se autojustifica? Yo no he pecado. Yo no he hecho nada. El que ha hecho es el otro. El que pecó fue mi hermano. El que pecó fue mi mujer. El que pecó fue el otro. Como Adán. La mujer que me diste, ¿no? Siempre echamos la culpa afuera. Me autojustifico delante de Dios. ¿Y qué es lo que hago con eso? Rechazo la gracia y la misericordia que Dios me quiere mostrar. Que sí aceptaron los que estaban a la mesa. Los que estaban a la mesa sí reconocieron su condición. Necesitamos la misma sanidad que Leví. Pero los otros se quedaron fuera de la mesa. No fueron invitados a participar porque no reconocían su necesidad. Mire, 2 de Timoteo 3:5. Qué curioso este pasaje. 2 de Timoteo 3:5. Se lo voy a leer en otra versión. Normalmente no me gusta usar otras versiones, pero lo dice un poco para que lo podamos entender el concepto. Dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Qué les pasaba a estos? El legalismo, el sistema, estaba completamente escandalizado por lo que Cristo estaba haciendo. Ellos decían, yo amo a Dios, yo soy un siervo de Dios, como diríamos hoy, pero su actitud, su manera interior, sus pensamientos, su conducta, es lo que demostraba que realmente no lo hacían. Estos estaban tan necesitados como los que estaban a la mesa, incluso seguramente más necesitados del médico, de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando yo rechazo una confesión? Cuando yo rechazo reconocer mi estado espiritual, cuando yo digo, no he pecado, yo no tengo que cambiar nada, yo estoy bien así. Muchos incluso se resguardan detrás de, no, es que yo soy así, Dios me ha hecho así, dicen muchas veces, ¿no? Dice, no, ¿qué dice el Señor Jesús? Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son llamados a las cenas del Cordero? A la cena de las bodas del Cordero. Los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5:3. ¿Quiénes son aquellos que son llamados a ese banquete? Los quebrantados de corazón, los pobres de espíritu, los de humilde condición, dice, pero no humilde físicamente, sino espiritualmente, que reconocen su necesidad, reconocen su estado. Ellos son los invitados a las bodas, porque reconocen su necesidad.
Si tú no reconoces esa necesidad del Salvador, vas a ser como los fariseos que estaban ahí. Se quedaron fuera del banquete, autojustificándose. Es que, mis hermanos, para poder concluir, si buscamos Apocalipsis 2:9, Apocalipsis 2:9. Cuando nosotros menospreciamos como iglesia, como pueblo del Señor, menospreciamos la Escritura, menospreciamos la enseñanza de la Escritura, realmente a quien estamos despreciando es aquel a quien decimos servir y a quien decimos amar. Entonces no podemos despreciar la enseñanza de la Escritura. Es un pilar fundamental de una iglesia. No tiene otra finalidad. La Escritura es necesaria para nosotros. Apocalipsis 2:9 dice ahí: yo conozco tus obras, mensaje a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nuevamente el Señor conoce los pensamientos. En la sinagoga de Esmirna, donde se supone que se reunían para adorar al Dios verdadero, donde se supone que se reunía gente que conocía teóricamente a Dios, en verdad se habían convertido en instrumentos de Satanás. Ya que la blasfemia de la que habla ahí es muy probable que se trate del rechazo al cristianismo, del rechazo a la iglesia y el rechazo del mensaje de que el Mesías había venido. No lo dice con toda claridad, pero es muy posible que sea esa la blasfemia de la que habla. De hecho, Juan, primera de Juan, que también escribe Apocalipsis, en 4:3 nos dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Hoy está en el mundo, mis hermanos, y ese espíritu se introduce en la iglesia. ¿Para qué? Para desfigurar el mensaje de la Escritura, para desfigurar el carácter de Cristo, para desfigurar las verdades que están reveladas en la Escritura. Ese espíritu no viene directamente y dice: Cristo no existe, no. Viene de manera muy sutil a desfigurar, a desprestigiar las verdades que tenemos en la Escritura. Y esa es la labor nuestra conjunta, no solamente de una persona, todos nosotros, examinar aquellas cosas para saber si realmente es o no es la verdad del Evangelio. Que no sea una verdad que parezca o media verdad, sino que sea la verdad del Señor. Y precisamente por eso es que el Señor Jesús insiste tanto en la enseñanza. Porque si yo conozco la verdad, podré distinguir la mentira. Pero si yo no conozco la verdad, cualquier cosa me va a parecer verdad. Por eso es tan necesario que hoy en día la iglesia se comprometa con esta verdad, con esta necesidad. Así que quien rechaza deliberadamente la verdad, mis hermanos de Cristo, termina oponiéndose a Dios. Realmente termina haciendo lo que estaban haciendo en esa sinagoga, oponiéndose al Dios verdadero, proveyendo y ayudando a los propósitos del enemigo, en lugar de los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Destruir su iglesia, destruir su cuerpo. Y no es, hermano, que el Señor Jesús dice en Mateo 7:21: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos le dirán: Señor, Señor, pero es que nosotros teníamos fuera, ponía iglesia. ¿Pero qué hacías dentro? ¿Aprendías la Escritura? ¿Te enseñaban la Escritura? ¿Te enseñaban lo que tienes en la Biblia? ¿O qué es lo que hacías ahí dentro? Porque el nombre no da la verdad. La verdad la tenemos aquí delante, y es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, obra en nuestros corazones verdaderamente cuando nos exponemos a la Escritura. Y así que por mucho que muchos digan ese día: Señor, Señor, hicimos tantas cosas por ti, si no has crecido en la verdad, si realmente el Espíritu Santo no te ha transformado y no te ha convertido en esa nueva criatura y te ha sentado a la mesa de Cristo, da igual lo que hayas hecho en este mundo. Eso es indiferente, porque esas cosas no son las que salvan. Lo que salvan es que Cristo te haya lavado con su sangre, el Espíritu Santo te haya dado esa nueva identidad. Por eso es tan necesario que conozcamos esa voluntad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para tu iglesia? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Para mi familia. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Dónde encuentro esa voluntad? El mundo vive pensando y preguntándose esa voluntad para su vida, y no la encuentra porque no se acerca a Dios. Y el pueblo cristiano también comete el mismo error, se acerca a un lugar
pero no se acerca a la Escritura para preguntarle al Señor cuál encuentra la voluntad de Dios. En la Escritura no hay otro lugar donde encontrar la voluntad revelada de Dios. Y aquí yo les pregunto, un autoexamen cada uno de nosotros, un autoexamen. ¿Cuánto tiempo dedicas lejos, fuera de aquí, fuera del domingo, fuera del jueves o miércoles, ahora que vamos a tener los miércoles de oración, fuera de ese tiempo de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu casa a estudiar la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu casa a instruir a tu familia en la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu casa a transmitirle esas verdades a tu esposa, a tu hijo, a tu hija? ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer la voluntad revelada de Dios en tu casa? Cada uno que se conteste con toda honestidad delante del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a aquel que dices que amas? Decimos que amamos a Jesús. Todos decimos que amamos a Jesús. Pero no me pidas, Jesús, que me lea este libro porque es duro de leer. Es algo espiritual, lógicamente, y tenemos que luchar contra esa dificultad espiritual. Y ahí es cuando yo debo venir al Señor. Señor, me cuesta buscarte en mi casa. Ayúdame. Si yo tengo esa dificultad, para eso están también los hermanos. Mi hermano, realmente me cuesta. No sé quizás cómo hacerlo. Ayúdame cómo hacerlo. Para eso también están los hermanos. Ayúdame a orar por mí. No sé, no puedo. Me cuesta orar, me cuesta leer. Ayúdame en esto. Los que se acercaban allá al Señor Jesús no querían escuchar la Escritura seguramente. Pero el Señor les da lo que ellos necesitan. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la iglesia, mis hermanos? ¿Cuál es la función de la iglesia? Lo hemos estado viendo, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la iglesia, cada uno de nosotros debemos edificarnos de tal manera que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Si alguno no lee la Escritura, si alguno no busca al Señor, es porque me está diciendo que ya está a ese nivel de Cristo. Y yo creo que eso es mentira. Así que, por lo tanto, mis hermanos, si queremos llegar a ese nivel, a la estatura de Cristo, debemos realmente entregarnos a este asunto. Buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer a aquel a quien confesamos. No podemos vivir en una tibieza espiritual como normalmente vivimos hoy en día en esta sociedad, que estamos tan atareados con tantas cosas que no tenemos tiempo para nada. Debemos poner la prioridad por delante, buscar primeramente a Dios, para que luego todo lo demás Él permita que se dé. Y eso lo podemos experimentar, y si no, pongan a prueba. Cuando ponen primeramente a Dios por delante, el tiempo parece que se extiende y les va a alcanzar para todo. Pero cuando es lo contrario, no les alcanza para nada. Y así que aquí les exhorto a mis hermanos. Ningún entretenimiento puede suplir, ningún entretenimiento nos va a llevar a la estatura, a la plenitud de Cristo, como lo va a hacer la Escritura. Por muy cristiano que parezca, un entretenimiento. No digo que sea malo entretenerse, tiene que tener tiempo para todo. Pero no debe ser lo principal, y menos aún lo principal en una congregación. Así que aquí cada uno de los que estamos aquí debemos preguntarnos qué queremos. Que nuestra alma sea enseñada por Cristo, porque hoy en día Cristo sigue enseñando como en ese momento por medio de su palabra. Sigue enseñando a los suyos por medio de la Escritura. ¿Quieres ser enseñado por el Señor o quieres que tu carne sea entretenida? Eso ya es una decisión de cada uno de nosotros. Realmente, mis hermanos, es necesario. Porque dice 2 de Timoteo, si la buscan por favor, 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya estamos en estos tiempos. La iglesia del Señor no quiere, no sufre, no quiere escuchar la sana doctrina. Le duele, figuradamente hablando, los oídos de escuchar la sana doctrina, la verdad que está en la Escritura. ¿Le cuesta escuchar? ¿Prefiere escuchar qué? Lo que dice ahí. Lo que los maestros, falsos maestros, le enseñan conforme a sus propias concupiscencias.
Eso es lo que la iglesia prefiere escuchar hoy en día. ¿Y eso cómo prevenimos esto? ¿Cómo nos curamos de este asunto de que en algún momento mi oído diga, es que esto ya no me agrada, voy a buscar algo nuevo, algo novedoso que me hable cosas bonitas? ¿Cómo nos curamos de esta enfermedad? ¿Cuál es la vacuna contra esta enfermedad? Sumergirnos en la Escritura. A medida que más conocemos a Cristo, más nos vamos a enamorar de Él y más vamos a querer conocer su verdad y más vamos a desechar la mentira. Pero todo empieza por conocer la verdad. Yo no puedo rechazar la mentira si yo no conozco, como he dicho ya, la mentira. Si que dice el versículo 14, en el que estamos ahí. Mientras el Señor sigue enseñando. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Es posible que Leví haya escuchado en algún momento a Jesús predicar, porque era famoso por la región. Como dice el 1.28, se haya extendido su fama por la región. Pero aquí voy a dar un poquito de un contexto pequeño para que podamos situarnos lo que está aquí intentando explicarnos Marcos. En aquella época, el pueblo judío estaba sometido al imperio romano. Era prácticamente en todos los asuntos económicos, sociales, en todo el imperio romano, los había ido sobre ellos. El imperio había absorbido al pueblo de Israel. Así que un pueblo, póngase un poco en la tesitura de ellos, ¿vale? El pueblo, que es el pueblo elegido de Dios. El pueblo de Dios a quien le había entregado una tierra como herencia. Era el pueblo elegido. Eran profundamente orgullosos los judíos precisamente por eso. ¿Vale? Viene un imperio de gentiles y los oprime. Había un malestar en el ambiente constantemente. En todo judío había ese malestar de, ¿pero qué pasa? ¿No somos el pueblo elegido? ¿No somos aquellos que debemos pisar la cabeza de nuestros enemigos? Eso estaba, y sobre todo en las clases sociales altas estaba ese pensamiento, en los judíos, en los fariseos, en los sacerdotes. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que este pueblo viene aquí a oprimirnos? Es lo que había en la mente de cada uno de ellos. Pero no conforme con esto, la carga fiscal que el imperio hacía sobre el pueblo del Señor era muy grande. Algunos dicen por ahí que más o menos era un 40% de presión fiscal. Dice más o menos, no es verdaderamente, no está comprobado, pero sí está comprobado que era grande, realmente era grande la presión fiscal. Aquí normalmente pagamos, pues no sé, 20, por ahí depende cada uno, pero imagínense un 40%, casi la mitad de su salario para el imperio. O sea que el malestar era verdaderamente, era palpable, visible. Pero no conforme con esto, mis hermanos, en todo lo que había en el ambiente, había un grupo de personas que se oponían a todos, que eran celosas, digamos así, desde su punto de vista, de las cosas santas. Era el grupo de los celotes. Simón, uno de los apóstoles, no Pedro, el otro, era un celote. Era un grupo radical que se oponía violentamente a la ocupación. Eran radicales que incluso se disponían a matar a los romanos. En teoría, a causa de lo santo, teóricamente. Y con esto en mente, mis hermanos, como digo, no solamente ocurría esto. Fíjese el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:38. Es en este contexto cuando el Señor enseña y habla sobre el amar a tus enemigos. Si lo leen ahí, en Mateo 5:38, a quien está hablando el Señor ahí en el contexto en el que le está explicando es en este contexto de opresión. Sus enemigos los oprimían, sus enemigos les pedían más de lo que podían incluso. Por eso dice, si te pide esto, dale más. Si te pide esto, una milla más. Ama a aquellos que te están oprimiendo. Mateo 5:38. No resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Al que te pide, dale, versículo 42. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es en este contexto en el cual el Señor Jesús enseña esto. Y así que no les está enseñando algo teórico, sino que les está enseñando algo real, que van ellos a tener que aplicar en su vida. Aquellos que le estaban oprimiendo, ellos iban a tener que ponerlo en práctica. Y de hecho es lo que el Señor Jesús hace. Porque constantemente le están intentando tentar con el imperio romano. Cuando dice, bueno, Señor, si tú eres quien dices ser, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Le tientan al Señor con eso.
porque sabían que había una tensión, querían que el imperio romano fuese contra el Señor Jesús, porque si te oponías al imperio, inmediatamente te quitarían del medio. Pero aquí el Señor, lógicamente, les enseña correctamente, lo que la ley enseña correctamente: ama a tus enemigos, no los odies. Pero no contesto con este Leví que vemos ahí en Marcos, un judío. ¿Qué es lo que hace? Es un empleado, digámoslo así, del imperio. ¿Para qué? Para recaudar impuestos para el imperio. Es decir, se había convertido en un enemigo de sus hermanos. Oprimía a sus propios hermanos para el Estado. Y no solamente eso, sino que se conoce que también tenían ganancias ilícitas para sí mismos, se enriquecían a causa de sus hermanos. Entonces, no conforme con quitarles para el Estado, también cogían para ellos. Es decir, eran unos parias sociales. De hecho, cualquiera que tocase a un recaudador de impuestos, cualquiera que se acercase a ellos, se consideraba impuro. Igual que un leproso. Como si te hubiese tocado un leproso. No podían tocar a un recaudador de impuestos, porque lo consideraban realmente impuro, realmente un pecador que no se había arrepentido. Así que este es Leví. Este es el Leví aquí en el Señor Jesús, un maestro judío, el cual cualquier otro maestro no se había ni siquiera acercado, habría pasado por la otra calle para no acercarse a él. Pasa cerca de él y le llama. Y como vemos y como sabemos, todo el mundo le estaba observando. Los fariseos y los escribas estaban ahí, eran los cotillas del pueblo. Estaban ahí mirando qué hacía el Señor Jesús. ¿No es acaso este un maestro? ¿Cómo es que se acerca a este pecador y no conforme a eso le llama para que sea un seguidor suyo? ¿No? Les escandalizó completamente la actitud del Señor Jesús. Este hombre era extremadamente rico. Por lo que vemos en los relatos de los evangelios, era extremadamente rico. Económicamente. Pero espiritualmente se encontraba en una bancarrota. Espiritualmente no tenía nada que ofrecer. ¿Qué ocurría con Leví? ¿Qué había en su alma? ¿Qué había en su corazón de Leví? Es lo que tenemos que entender aquí. ¿Por qué el Señor Jesús se acerca a este Leví? No se acerca por sus recursos materiales. Dice, bueno, como tiene dinero, pues seguro que me paga la campaña evangelística, ¿no? Que es lo que hoy en día pues mucha gente haría. Pero no, el Señor se acerca porque Él ve lo interior, como ven los fariseos, ve el estado de su alma. Es lo que Él está viendo, no lo exterior. ¿Qué es lo que había en el alma de Leví? Dominada por la codicia. La codicia y la avaricia estaba impregnada en su alma, precisamente por su oficio. Como digo, porque además de recaudar para el imperio, pues se llevaba su parte, su comisión. Y eso pues la gente lo veía, lógicamente. Este ahora es más rico de lo que era antes, cada vez más rico. ¿A causa de qué? Pues a causa de sus propios hermanos, ¿no? Estaba pecando realmente, en el fondo estaba pecando, pues estaba oprimiendo a sus hermanos. Dice 1 Corintios 1:28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor Jesús está haciendo esto que luego Pablo nos enseña. Jesús se acerca y llama. ¿Pero cómo llama el Señor? Lo llama de manera eficaz. Jesús se acerca y le dice Jesús, seguramente, como digo, escandalizó a los que estaban ahí a su alrededor. Y yo les pregunto, ¿hay alguna condición humana que sea imposible que se resista a Dios? ¿Hay alguna condición humana que Dios diga, no, yo con esto no puedo, yo esto no lo puedo limpiar, yo esto no lo puedo restaurar? ¿Hay alguna persona a la cual tú conozcas que digas, no, estoy seguro que Dios no lo puede arreglar porque ya está perdido? No, ni aún la muerte se resiste a Dios. Así que no rehuses. Cada vez que tú sepas, conozcas, alguien se te cruza en tu camino que digas, está más perdido, que no hay solución, ora por él. Si tienes oportunidad, presenta el evangelio, porque es la voz poderosa de Dios que puede sacarlo de ese estado. Solamente eso es lo que puede. Leví no escuchó a nadie. Seguramente todos sus hermanos judíos le llamarían la atención. Oye, Leví, deja de hacer eso, no hagas eso, deja ese trabajo. Y seguramente no lo escuchó. ¿A quién escuchó? Al Señor Jesús. Entonces debe impactarnos como a lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios, cuando ejerce su soberanía sobre su creación, por medio de su palabra, toda la creación lo escucha. Toda la creación escucha cuando Dios va directamente a obrar sobre su creación. Cuando Dios va y da una orden directa a algo de su creación, esa creación obedece. Los vientos, los mares, incluido Leví. El poder soberano de Dios está obrando ahí. Entonces Jesús
Vemos aquí en el relato, no le obliga a Leví, no lo coge y lo lleva a rastras, no le dice Leví, te ordeno que vengas conmigo. ¿Qué dice ahí? Levantándose le siguió. Va voluntariamente detrás del Señor. ¿Pero por qué va voluntariamente detrás del Señor? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué antes no quería y ahora de repente alguien pasa por ahí, le dice sígueme y se va detrás de él? Es lo que debemos intentar contestar, porque en nuestra vida espiritual ocurren cosas que nosotros no vemos. El Espíritu Santo está obrando detrás. Detrás no, nosotros no lo vemos con nuestro ojo, pero está obrando ahí en el corazón de las personas, en el corazón de cada creyente, en el corazón del incrédulo, que como Leví luego dice, ahora sí, ahora lo sigo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque la obra del Espíritu Santo está obrando en el interior de Leví. Porque miren, dice Leví, en Lucas 5:28, en el pasaje paralelo a este relato, dice Lucas, dejándolo todo, se levantó y le siguió. No dice que cerró un momento, fue a ver qué pasaba y luego volvió, no dice dejándolo todo, es decir, desechando absolutamente todo, lo siguió. Un corazón corrompido por la codicia, que el dinero era su ídolo, lo deja inmediatamente y sigue al Señor. Entonces Leví está respondiendo de manera que Pablo más adelante nos enseña cómo él también responde. Con tal de ganar a Cristo, todo, absolutamente todo, tengo por basura. Nada de lo que pueda tener en este mundo, por muy maravilloso que parezca, es más valioso que Jesús. Es lo que está haciendo Leví y es lo que Pablo hizo. Pablo era otro igual, no era como Leví, pero una persona seguramente con muchos recursos. Era un maestro de la ley, era, no sé, hoy en día pues sería una eminencia, ¿vale? Con todos los recursos posibles. Y todo eso dice, lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por ganar a aquel que verdaderamente vale la pena. Pero como digo, esto no ocurre porque tú digas de repente, pues sí, oye, mira, creo que estoy haciendo mal. No, no ocurre por eso. Ocurre ¿por qué? Porque ocurre que Leví dejó su fuente de ingreso, lo que le daba la comodidad espiritual. ¿Por qué entiende él que aquello estorbaba su camino hacia el Señor Jesús? Lo que Marco quiere que contemplemos aquí es que no es simplemente Leví abandonando un empleo, no simplemente pues dejando algo que tengo por ahí, algo que no le doy importancia, sino para él era lo fundamental, lo que sostenía su personalidad, su vida, era todo para él. Y eso lo deja, abandona su vieja manera de vivir para seguir una nueva manera de vivir, para seguir aquel que verdaderamente le puede proveer lo que sí necesita. No necesitaba riquezas, no necesitaba tanto, lo que necesitaba era a Cristo. Y Cristo le da la oportunidad. Y por eso, cuando él se da cuenta, cuando ve y entiende, no lo hace por sus propios medios, porque el Espíritu Santo está obrando en ese corazón endurecido. Está trayendo a mis hermanos ese corazón gobernado por el pecado, gobernado por la codicia. El Espíritu Santo le transforma el corazón, le da esa nueva identidad. Ese corazón endurecido es transformado por uno de carne. Ezequiel 36:26, lo quieren buscar. Y ahora ese corazón que no podía obedecer porque estaba endurecido por el pecado de la codicia, ahora ese corazón puede realmente ver lo que sí necesita. Ezequiel 36:26. Dice el Señor, os daré un nuevo corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mis hermanos, el pecado endurece nuestro corazón. El pecado nos impide que nuestro corazón realmente busque lo que es agradable a los ojos de Dios. Y dice, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué dice ahí? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto hace el Espíritu Santo en una persona que sigue al Señor como Leví. No lo hace, como digo, por sus medios, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él. Algo está ocurriendo dentro de él. Muchos de aquí podemos seguramente recordar que alguien nos dijo, pues no sé, yo un día me di cuenta que necesitaba del Señor y lo seguí. No es porque él por sí mismo transformó su corazón, es porque el Espíritu Santo ya estuvo obrando en él. Porque en algún momento alguien le predicó la palabra, porque en algún momento clamó a Dios por esa persona, porque en algún momento Dios respondió a una oración y el Espíritu Santo hace esa obra. Es algo que nosotros no lo vemos, pero se evidencia en nuestra manera de obrar. Porque no es algo mágico, que antes tu pecado te gobernaba y de repente al día siguiente cambia tu manera de ver.
No, porque quizás mucha gente estaba constantemente diciéndote cambia, cambia de manera de vivir, cambia, cambia y no pasa nada. Pero solamente es cuando el Espíritu Santo hace la obra que cambies. Parece, aparentemente, instantáneamente, sin ninguna casualidad, pero sí es el Espíritu Santo ahí obrando. ¿Y qué es lo que hace? Ilumina el entendimiento. Ese corazón, esa mente cegada por el pecado, en el caso de Leví cegado por el amor del dinero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ilumina su entendimiento, le permite ver lo que realmente está ocurriendo. Y entonces dice, no, voy a dejar esto, desecha su pecado, desecha lo que le separa del Señor. Así que nosotros estamos en esa condición, mis hermanos. En algún momento el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Vino a nuestra vida, nos levantó de la tumba en la que estábamos y nos trajo a la vida. En algún momento ocurrió eso en nosotros. Porque si tú estás buscando al Señor cada día, si tú estás deseando cada día conocerle más, realmente cada día te acercas a Él con tus dificultades, con tus imperfecciones, te acercas a Él pidiéndole esa misericordia cada día, no es porque tú eres de repente te has convertido en bueno o mejor, es porque el Espíritu Santo es quien te ha transformado y te está ahora ayudando en ese caminar. Así que no nos queda otra cosa, mis hermanos, que agradecer y darle la gloria al Señor por ese cambio que ha hecho en nosotros. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Yo no puedo cambiar el corazón de una persona por mucho que yo le insista, por mucho que yo intente obligarle, yo no puedo cambiar su corazón. Solamente el Espíritu Santo, y es ahí a donde debemos acudir en oración. Señor, concédele, dale esa fe y arrepentimiento para la salvación. Que el Espíritu Santo obre, rompe ese corazón endurecido. Solamente es el que puede hacer eso en nosotros. Y esa debe ser nuestra oración. Primera de Timoteo 6:10, ¿qué nos dice? El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Dice ahí de todos los males, pero una traducción un poco más precisa es de toda clase de males. Cuando en tu corazón hay amor al dinero, puedes esperarte cualquier tipo de males. Porque ese corazón codicioso, avaricioso te va a llevar ¿a dónde? A alejarte de Dios. Es lo que va a provocar. Mira Proverbios 15:27, ¿qué es lo que dice? Alborota su casa el codicioso. ¿Qué pasa cuando hay codicia en un hogar? Esa casa está alborotada, está en desorden, se trastoca absolutamente todo. Todo mal puede llegar a esa casa, a esa persona, a esa familia, cuando hay amor del niño, cuando hay codicia. Porque es la raíz, no es un fruto, es la raíz. Es el cimiento de toda clase de males que pueden surgir en esa casa. Así que fíjate lo importante y la condición en la que estaba Leví. Por eso estamos viendo esto, por cómo Leví estaba, cuál era su estado. Había una raíz muy profunda dentro de él, que él no la iba a sacar voluntariamente. Así que cuando el dinero ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios, nunca destruye solamente al que está amando el dinero. La codicia no destruye solamente al amante del dinero, destruye a todos los que están a su alrededor. El padre de familia, que ha parado detrás de una cortina quizás de trabajador, de ahorrador. Puede haber codicia. ¿El ahorro es malo? No. ¿El trabajo es malo? No. Lo malo es el amor al dinero. Porque cuando sin necesitarlo, innecesariamente tú estás deseando más y más y más poseer, atesorar, ¿qué estás haciendo? Estás robando el tiempo que le debes dedicar primeramente a Dios, luego el tiempo que le debes dedicar a tu familia, el tiempo que debes dedicar a instruir a tu familia. Eso es lo que pasa. El afán de enriquecerse roba el contentamiento de una casa. El afán de enriquecerse, la codicia, la avaricia, produce discusiones e enfría el amor en un hogar, enfría el amor hacia Dios. Provoca ese descuido espiritual de un hogar. O sea, fijémonos, no es algo menor. Y la codicia hoy en día está en el ambiente. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la sociedad? Trabaja, ten cosas, haz cosas. Mientras más tengas, más vales. Mientras más cosas puedas obtener, más triunfador eres. Tu valor depende de lo que tú tengas. No. Dice el Señor, necio, mañana vendrán a pedir tu alma. ¿Para qué quieres tener tantas cosas? No lo hagas. No lo hagas. Porque estarás llevándote por delante, no solamente a ti mismo, a todos los que están a tu alrededor. Advierte primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Finalmente harás cualquier cosa para tener más. Por muy buena persona que tú creas ser, ese amor al dinero te puede tentar y llevarte un poco más allá, y los límites se irán expandiendo cada vez más.
Dice que el que no provee para los suyos niega la fe. Lo que provoca la codicia es negar para los suyos. Al final no vas a dar. No vas a dar. ¿Por qué? Porque el codicioso, el avaricioso, como Leví, ¿qué es lo que hace? Atesorar para sí mismo, para sus propios deleites. Dice el Señor, no es para vuestros propios deleites, es para que hagáis lo que os he mandado hacer, a proveer y a cuidar. Así que la verdadera provisión no consiste únicamente en llevar el alimento a la mesa. Ese no es la provisión. El Señor no enseña que eso sea la provisión de una persona. No solamente eso. Un corazón esclavizado del dinero termina empobreciendo no solamente a sí mismo, sino a aquellos a quienes debería cuidar. A su propia casa. Es contradictorio. Más aparentemente más deberían tener, pero ocurre lo contrario, tanto física como espiritualmente. Ocurre lo contrario. Terminas es una raíz que da muchos frutos y ninguno bueno de ellos. Como hemos dicho, muchos frutos de ellos. Falta de amor, falta de humildad, falta de amor a Dios, falta de amor a la familia, muchas cosas. ¿Qué es aquello que te costaría hoy en día dejar? Si el Señor te dijera, tienes que dejar esto como Leví, sígueme. Leví, tienes que dejar tu oficio, tienes que dejar todo aquello que te da a ti la seguridad, déjalo. Si ahora el Señor te diría eso, es que estás yendo, ¿qué te costaría dejar? ¿Qué hay en tu corazón que te costaría dejar? Ahí es donde vas a ver realmente quién gobierna tu corazón. Aquello que dice el Señor, por aquí no paso. Eso es lo que está gobernando tu corazón. Quizás no es el amor del dinero, quizás es otra cosa. Pero si es eso ocupa el lugar de Cristo que tiene, es lo que les impide muchas veces seguir al Señor. Y pueden ser cosas lícitas. Lo que para uno es bueno, para otro no tiene por qué serlo. Puede haber hermanos que sean millonarios y el dinero no lo corrompe, pero a otro le puede corromper. Entonces ahí está que cada uno se examine hasta dónde el Señor me está dando. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no me das más o me das menos? Porque el Señor conoce nuestro estado, el Señor conoce y a veces necesita quitar o poner cosas para que mi relación con Él sea la correcta. Y es lo que ocurrió aquí con Leví. Quitó aquello que impedía que verdaderamente tuviera esa relación con el Señor, el dinero. Quizás a otro no le habría necesitado quitárselo, quizás era otra cosa, ¿no? Entonces cada uno de nosotros debemos examinarnos. ¿Qué necesito quitar de mi vida? ¿Qué necesito quitar de mi manera de pensar, mi manera de vivir día a día? ¿Qué debo quitar para poder continuar creciendo en mi relación con el Señor? Vayamos ahí al versículo 15 y 16. ¿Qué es lo que hizo Leví cuando ocurrió este milagro en su vida? No se guarda para sí mismo la noticia. Dice que reúnen, versículo 15 y 16, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Recuerda el pasaje de Lucas 15:7 que dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo en el cielo. Y cuando una persona se arrepiente y tú eres conocedor de eso, tienes que alegrar, tiene que haber, es una fiesta, tiene que haber un gran banquete por ese pecador arrepentido. Y Jesús aquí lo que está haciendo es honrando al Señor Jesús. Le prepara un gran banquete, dice otro pasaje paralelo. Le prepara un gran banquete al Señor para honrarlo por lo que había hecho en él. Está honrando al Señor en este banquete. ¿Y por qué era especial esto del banquete? Debemos comprender también este punto particular de ellos en su cultura judía. Para un judío sentarse a la mesa con una persona era algo más que simplemente compartir un lugar. Era, como estamos viendo en el estudio de la Santa Cena, ¿no? Sentarse a la mesa implicaba una señal de compañerismo delante de Dios. Implicaba que yo aceptaba a la persona que estaba ahí. Yo lo conocía, yo tenía una relación con esa persona. Una muestra de aceptación. De hecho, cuando ellos se sentaban a la mesa, un mismo pan era compartido entre todos. Todos cogían un trozo de pan del mismo pan. Una señal de que compartían la misma comida. ¿Y eso lo hacían después de qué? De que el jefe de la familia, el dueño de la casa, orase y bendijese esa comida. Todos participaban de esa bendición por medio de coger un trozo de ese pan. Entonces lo que están haciendo aquí, ¿qué están haciendo? El Señor Jesús, ¿qué está manifestando y qué es lo que los fariseos y los escribas están viendo ahí? Este Señor está compartiendo, está diciendo públicamente,
de que reconoce una relación con esos pecadores, como lo llamaban ellos, y con esos publicanos. Y por eso vamos a ver más adelante qué es lo que dice ahí, qué es lo que dice ahí el versículo 17. Pero antes de terminar esto, este simbolismo de la cena, este simbolismo de la mesa, lo vemos expresado de manera más visible en la Santa Cena con el Señor. Cuando el Señor instituye la Santa Cena, lo hace con este simbolismo de la cena como lo veían ellos, para mostrar esa cercanía, esa intimidad con aquellos que estaban sentados a la mesa. Entonces no es simplemente una comida sin más. El hecho de que el Señor dice, bendijo y partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Estaba participando con ellos del mismo pan. Lo dice Pablo en Corintios, ¿no? El versículo que usamos para la Santa Cena. Así que no es sorprendente que estos hombres estaban escandalizados con lo que estaba ocurriendo. Todo el mensaje es claro de parte del Señor Jesús. Aceptaba a todos aquellos que la sociedad, el sistema rechazaba. El Señor que decía, yo los acepto. Lo que los fariseos, los escribas, todo el sistema judío rechazaba, porque eran pecadores en teoría, porque ellos se veían como no pecadores, todos ellos el Señor dice, no, yo los acepto. ¿Por qué? Porque Él está viendo el corazón. Las verdaderas intenciones del corazón es lo que el Señor Jesús está viendo ahí, no lo exterior. Sigamos por favor Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Para que entendamos qué es lo que ocurría con esos fariseos y entendamos que cuando uno busca su propia justicia, cuando quiere autojustificarse delante de Dios, rechaza la gracia, oscurece la misericordia que Dios quiere mostrar a las personas. Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estos fariseos que estaban ahí delante, mirando cómo estaba el Señor Jesús haciendo con estos hombres, se veían de esta manera. Exteriormente, a los fariseos, ¿qué les ocurrió? Ellos tenían un celo verdaderamente por las cosas santas. Ellos querían guardar la ley de Dios. Eran tan celosos con eso que tenían normas hasta lo más pequeñito. O sea, la motivación de ellos realmente no era incorrecta porque querían honrar a Dios. Pero terminaron dejando de lado lo que Dios verdaderamente mandaba y pusieron a la altura de la Escritura sus normas propias. Porque pensaban de esa manera, estaban siendo más celosos, más santos para Dios. Por eso el Señor les dice, habéis anulado la ley con vuestras costumbres. Y es como se veía, y por eso el Señor Jesús a esos fariseos que están ahí les está diciendo, oye, ellos le daban mucha importancia a lo exterior, a cómo los de fuera les veían. Por eso se paraban en las plazas a orar, que la gente viese esa apariencia de piedad, que la gente viese, oye, esta gente, wow, qué hombre de Dios, ¿no? Cómo ora, ¿no? Cómo está, cómo va, cómo hace. Eso es lo que ellos le daban importancia. Eso lo vemos hoy en día también. Sigue estando eso presente en la iglesia del Señor, la apariencia exterior. Ellos daban mucha importancia a eso y a causa de eso dejaron de lado ¿qué? Lo de el corazón, lo que el Señor Jesús estaba viendo. Y le está diciendo que muy bonito, por fuera estáis muy bien pintados de blanco, pero por dentro es un sepulcro. Es lo que pasaba con estos fariseos porque se estaban autojustificando delante del Señor Jesús. Por eso mira el versículo 17 que dice ahí, ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír del Señor Jesús, el Señor Jesús estaba oyendo lo que ellos están diciendo. ¿Por qué los publicanos dicen eso? Porque ellos en el fondo que se veían, nosotros somos justos, somos santos, somos buenos, cumplimos la ley de Moisés, somos irreprensibles. Y el Señor Jesús que les dice, bueno, oye, no entra en una discusión con ellos, explícales, oye, no entra. En realidad está siendo un poco irónico el Señor Jesús aquí con ellos, porque les está diciendo, bueno, oye, si vosotros en vuestro corazón, en vuestro pensamiento decís que sois buenos, pues muy bien, porque yo, dice el Señor, y revela su propósito aquí, dice, yo he venido ¿a qué? A sanar, pero he venido a sanar a los que están enfermos. Si tú me estás diciendo que te autojustificas, que tú no necesitas de Dios, que tú no estás enfermo, entonces yo contigo no tengo nada que hacer, le dice el Señor Jesús. Es lo que le está diciendo el Señor. Es un proverbio esto, no en proverbios del libro, pero es un proverbio. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, esto es lo que pensáis realmente, que no estáis enfermos, que no necesitáis del médico por excelencia que puede sanar las almas.
Se estaban autojustificando. ¿Y qué es lo que hace uno cuando se autojustifica? Yo no he pecado. Yo no he hecho nada. El que ha hecho es el otro. El que pecó fue mi hermano. El que pecó fue mi mujer. El que pecó fue el otro. Como Adán. La mujer que me diste, ¿no? Siempre echamos la culpa afuera. Me autojustifico delante de Dios. ¿Y qué es lo que hago con eso? Rechazo la gracia y la misericordia que Dios me quiere mostrar. Que sí aceptaron los que estaban a la mesa. Los que estaban a la mesa sí reconocieron su condición. Necesitamos la misma sanidad que Leví. Pero los otros se quedaron fuera de la mesa. No fueron invitados a participar porque no reconocían su necesidad. Mire, 2 de Timoteo 3:5. Qué curioso este pasaje. 2 de Timoteo 3:5. Se lo voy a leer en otra versión. Normalmente no me gusta usar otras versiones, pero lo dice un poco para que lo podamos entender el concepto. Dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Qué les pasaba a estos? El legalismo, el sistema, estaba completamente escandalizado por lo que Cristo estaba haciendo. Ellos decían, yo amo a Dios, yo soy un siervo de Dios, como diríamos hoy, pero su actitud, su manera interior, sus pensamientos, su conducta, es lo que demostraba que realmente no lo hacían. Estos estaban tan necesitados como los que estaban a la mesa, incluso seguramente más necesitados del médico, de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando yo rechazo una confesión? Cuando yo rechazo reconocer mi estado espiritual, cuando yo digo, no he pecado, yo no tengo que cambiar nada, yo estoy bien así. Muchos incluso se resguardan detrás de, no, es que yo soy así, Dios me ha hecho así, dicen muchas veces, ¿no? Dice, no, ¿qué dice el Señor Jesús? Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son llamados a las cenas del Cordero? A la cena de las bodas del Cordero. Los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Ahí en el Sermón del Monte. Mateo 5:3. ¿Quiénes son aquellos que son llamados a ese banquete? Los quebrantados de corazón, los pobres de espíritu, los de humilde condición, dice, pero no humilde físicamente, sino espiritualmente, que reconocen su necesidad, reconocen su estado. Ellos son los invitados a las bodas, porque reconocen su necesidad. Si tú no reconoces esa necesidad del Salvador, vas a ser como los fariseos que estaban ahí. Se quedaron fuera del banquete, autojustificándose. Es que, mis hermanos, para poder concluir, ¿qué crees que denunciaría el Señor Jesús de tu vida? ¿Qué denunciaría ahora mismo como denunció de los fariseos? Que tiene esa apariencia externa de piedad, esa apariencia externa de amor a Dios, pero realmente en el interior es todo lo contrario. ¿Qué denunciaría de ti? Examina si concuerda tu exterior con tu interior. Examina si concuerda aquello que confiesas con aquello con lo que vives. Porque eso el Señor sí lo ve, el Señor sí lo examina. Y nosotros lo sabemos, pero a veces somos como ellos. Nos autojustificamos. Decimos, si yo estoy bien, yo hago esto, yo hago aquello. La apariencia externa es la importante. No doy importancia a mi alma, a lo interior. Así que eso debemos acudir a Él. Porque el Salmo 103 que dice, Él es, ¿qué dice ahí? El que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Sí, para concluir, mis hermanos, negar la enfermedad, la necesidad espiritual solo va a endurecer mi corazón. Solo me va a endurecer, no voy a conseguir nada, no me voy a justificar, solo mi corazón va a ser más duro todavía en mi pecado, voy a persistir en un pecado. Cada vez voy a ser más duro a escuchar al Señor. Entonces, si tú sabes que en tu interior necesitas de ese médico, tienes que en tu interior hay resentimiento, hay falta de perdón, hay orgullo, hay falta de ese dominio propio, hay ese deseo de autojustificarte, hay algún pecado que te está dominando, acude al Señor, reconoce al Señor y acude a Él y ruega que sane tu alma. Dice Hechos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Cristo, el gran médico del alma, el médico por excelencia del alma, es el único que puede traer ese refrigerio a tu alma. Es al único al que debemos y podemos acudir para esto. Nada de este mundo es lo que te puede ofrecer el mundo, por muchas riquezas que te ofrezca, por muchas cosas materiales, por muchas cosas que tú quieras hacer. Nada de eso puede dar refrigerio a tu alma, solamente el médico por excelencia. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.